cual Él vino del cielo a hacerse como nosotros, al nacer en esta tierra. Porque en este momento que Él dice, ¿por qué me has abandonado?, es el momento en que el Padre, la Trinidad, se tiene que separar por un momento. En el tiempo de la eternidad se tienen que separar. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento, cuando Jesús exclama esto, todo el peso del pecado estaba sobre Él. Todo el peso de nuestras transgresiones, de nuestro pecado, estaban sobre Jesús. Los pecados cometidos, los que se cometen y los que se seguirán cometiendo hasta que Cristo venga por la iglesia, todos esos pecados estaban cayendo sobre Jesús en aquella cruz. El Señor estaba cribando todo ese pecado. Dice la Biblia que se hizo pecado por nosotros. Shalom, mis queridos hermanos, querida iglesia, mi querida familia Betel. Shalom a todos. Que la paz de nuestro amado Señor esté con ustedes y con sus familias. Hoy, como es el tiempo que estamos transmitiendo de aquí del templo hacia sus hogares, creo que hemos experimentado el poder de Dios. Una de las cosas importantes es que tenemos que pensar en la familia. Así fue la voz del Señor Jesús a sus discípulos. Primero Jerusalén y luego lo que siga. Y a veces atendemos tantas cosas, tantos ministerios, la iglesia, nosotros nos olvidamos de la familia, que es nuestra primera iglesia. Pero el Señor nos concede en este tiempo de crisis atender, estar con la familia, darles palabra, ministrarles, vivir con alegría, con contentamiento. Así que saludos a la familia. Hoy, mis hermanos, es Viernes Santo. Recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en el Gólgota, un monte a las afueras de Jerusalén donde sacrificaban, martirizaban, torturaban y daban muerte a todos aquellos penitentes que habían transgredido, violentado ley judía o ley romana. Jesucristo nuestro Señor tuvo que padecerlo. Pero gloria a Dios, la gloria es de Dios. Él no se quedó en la tumba ni en el sepulcro. Jesucristo está a la diestra del Padre. Pero bien, mis amados, ya estamos listos para recibir el alimento, la palabra que viene de Dios. Y hoy nos la dará el pastor junior Samuel Miranda Mayén, y todos con sus Biblias y sus apuntes para nutrirse en el nombre del Señor Jesús. Dejemos el lugar al pastor junior. Bendiciones, familia Betel. Es un placer estar en este día para compartir una palabra poderosa que le he titulado Oro del Gólgota, porque las 7 palabras que Jesús dice cuando está crucificado, precisamente es eso. Son palabras invaluables que traen vida y esperanza a nuestro corazón. Pero antes de iniciar, quisiera hacer un recorrido histórico de la última semana de Jesús para tenerlo como un contexto escritural. El domingo pasado, nosotros llamamos el domingo
de entrada triunfal, otros lo conocen como Domingo de Ramos o de Palmas. Sin embargo, la Biblia lo menciona como de entrada triunfal, porque es cuando Jesús da una cátedra de humildad al no entrar en un corcel como lo hacían los conquistadores, los reyes. Siendo él el rey de reyes y señor de señores, entra en un pollino, hijo de asno, en señal de humildad. Y dice la Biblia que cuando él iba entrando, la gente gritaba: Hosana en las alturas, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y ponían palmas y sus mantos para que por ahí pasara el Señor. Posteriormente viene el lunes que conocemos como el lunes de autoridad. Y dentro del marco de este suceso está cuando Jesús va al templo y golpea a los que están ahí, porque se dio cuenta que el templo era prácticamente un mercado. Y Jesús expresa las palabras: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Eso sucede en el marco del lunes de autoridad, cuando ni aún los religiosos pudieron hacer algo para poder impedir lo que Jesús estaba haciendo. Después viene el martes, conocido como controversia, cuando la cúpula religiosa se une, los herodianos, los saduceos, con los escribas y fariseos. Entre ellos no se podían ver, pero los enemigos se unieron para tratar de hacer caer al maestro. Y empieza a hacerle preguntas, a cuestionarlo para ver si encuentran una falla en él. Y aunque hay varias preguntas, algunos que utilizan los saduceos, pero los fariseos, hay una pregunta que le hacen y le dicen: ¿es lícito dar tributo a César? Jesús pide una moneda sabiendo todas las cosas. Le dice: ¿por qué me tentáis? Y entonces les pide una moneda, saca una moneda y entonces él dice: ¿de quién es la imagen? Le responden: de César. Y Jesús dice: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este es el último día donde Jesús habla para el público en general. Es el último día donde Jesús hace milagros, donde Jesús hace sanidades. Porque después viene el miércoles de retiro, cuando Jesús ahora se va con sus discípulos. Está a escasos días, escasos momentos de ir a la crucifixión, a escasas horas. Y entonces Jesús se retira con sus discípulos para darle las últimas instrucciones antes de su sacrificio. Y es en este lugar, en este contexto, cuando Jesús primero sube al Monte de los Olivos, y ahí está el marco histórico de Mateo 24 y 25, cuando Jesús predice la destrucción del templo. Posteriormente habla sobre las señales de su venida, dice algunas parábolas como la de las 10 vírgenes directamente a sus apóstoles. Pero también está que después de estar ahí por la tarde noche, desciende a Betania y entra en aquel lugar donde aparece una mujer que el apóstol Juan menciona su nombre, dice que era María, y lava y enjuga los pies de Jesús como un símbolo de adoración. María estaba adorando a Dios y nos enseña cómo se debe de adorar a Dios. Y Jesús aceptó esa adoración que María estaba dando. Después viene el jueves de intimidad, cuando Jesús pide un lugar para comer con sus discípulos la última cena, y donde le lava los pies a sus discípulos, cerrando esa instrucción de humildad, de aprender a servir a los demás. Servir a Dios también tiene que ver con servir a los demás. Jesús dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. Y la grandeza del reino está en el servicio. Pero no solamente sucede esto. La Biblia dice que después de esta cena, Jesús se va de nuevo al Monte de los Olivos y se aparta del lugar conocido como el huerto del Getsemaní. Y hace una distancia entre sus apóstoles para irse solo a orar. Dice la Biblia que era un tiro de piedra. Y Lucas, que era un médico, dice que su sudor en esa oración intensa, su sudor era como grandes gotas de sangre. Los médicos hoy en día dicen que era una hematohidrosis. Los vasos sanguíneos de Jesús explotaron y la sangre se mezcló con el sudor de su frente. Es decir, Lucas dice
que Jesús mientras oraba estaba en agonía. Y esto es algo interesante porque la agonía de Jesús no comenzó con los golpes que le dieron, ni con la pesada cruz. La agonía de Jesús comenzó ahí, en el huerto del Getsemaní, cuando ora al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Posterior a este suceso, llega Judas, con un beso lo traiciona, y entonces Jesús es tomado y llevado primero ante el Sanedrín, la cúpula religiosa. Como ellos no podían hacer en el momento nada, sabiendo que quienes gobernaban eran los romanos, lo llevaron ante Pilatos, que era un gobernador de la región. Pilato no encontró absolutamente algo malo en él y lo envió a Herodes, que tenía una jerarquía superior. Herodes igual, no quiso intervenir en el caso y lo regresó a Pilato. Y Pilato lo único que pudo hacer fue lavarse las manos, es decir, dejarle todo el juicio al Sanedrín judío. Y fueron estos los que decidieron crucificar a Cristo. Jesús sufrió azotes en sus espaldas. La Biblia dice que fueron 40 menos 1, es decir, 39. Y usted conoce todo esto. Los látigos romanos. Prácticamente Jesús fue sin espaldas. Jesús prácticamente fue sin su espalda sana. Fue herida. Carne salió de su espalda por aquellos pedazos de hierro que eran incrustados en cada latigazo. Jesús sufrió las espinas sobre sus sienes. Jesús sufrió golpes. Isaías dice que hubo estupo, es decir, jalaban sus barbas para dañarlo, para arrancárselas. Fue llevado o obligado a cargar una cruz pesada y posteriormente fue clavado en esa cruz. Históricamente podemos decir que Jesús duró aproximadamente 6 horas clavado en esa cruz. 6 horas en agonía. Y en esas 6 horas ocurre lo que hace un momento yo denominé oro del Gólgota. Algo precioso, algo preciado que como creyentes debemos de tomar y de tener en nuestro corazón. Hoy es un día de victoria. El mundo lo celebra con luto. Lo tradicional es llorar y sufrir y recordar esto. Nosotros tenemos que recordar el sacrificio de Cristo con gozo, con alegría. No como muerte, porque Jesús no vino a dar muerte. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. A Jesús nadie le quitó la vida. Él la puso por amor. Fue su decisión poner su vida por amor. Y estando en la cruz, hay 7 palabras importantes. Y quisiera que lo viéramos en orden cronológico. Para eso tendríamos que ver Lucas, Juan y Mateo. Y yo le pido que tenga cerca su Biblia o un lápiz para que apunte, o una pluma para que apunte la cita, y posteriormente ya en la tranquilidad de su hogar y de su familia poderlo leer con tranquilidad. Y vamos a ver las palabras en orden cronológico como fueron sucediendo. La primera palabra se encuentra en Lucas capítulo 23, verso número 34. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera palabra de Jesús es una palabra de perdón. Jesús en su ministerio enseñó sobre la importancia del perdón. Cuando Pedro le cuestionó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? El Señor dijo 70 veces 7. La Escritura dice que, hablando el profeta Isaías, que todo el proceso de Jesús en este sacrificio de angustia lo pasó en silencio. Dice que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y cuando abrió su boca, ya estando en la cruz, lo primero que expresó fue una palabra de perdón. Una palabra de perdón que nos ha alcanzado a cada uno de los que estamos aquí. Ese perdón que hoy nos da la seguridad de la vida eterna y de la salvación. Y el Señor intercede por nosotros y le dice al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen.
En segundo lugar, la segunda palabra se encuentra en Lucas, ahí mismo, en el mismo capítulo 23, pero en el verso 43. Y Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra es una palabra de esperanza. Dice la Biblia que junto a Jesús había dos hombres también crucificados junto a él, uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno de ellos le dice: si tú eres Dios, el Hijo de Dios, entonces sálvate y también sálvanos a nosotros. Él solo pensaba en eso. Pero el que estaba al otro lado le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto habla mucho sobre lo que es la justicia de Dios, querida iglesia. Porque este hombre tal vez se le había pasado toda la vida pecando, porque no se habla que era un discípulo de Jesús, ni que era un seguidor de él. Tal vez él mismo dice que él merecía la muerte por lo que había hecho. Pero también por otro lado veo a un Jesús poderoso, todavía hasta el último momento, ganando almas para el reino, todavía hasta el último momento salvando a personas. Este hombre tal vez se la pasó pecando toda la vida, pero en el último momento de su vida arrebató el cielo. Caso contrario, iglesia. Por eso la Biblia dice que debemos de velar y orar, porque podemos pasar toda una vida de iglesia, podemos pasar toda una vida viviendo el cristianismo y en un segundo perder todo, perder el cielo. Por eso la Biblia dice que nuestra salvación debemos de cuidarla. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de esperanza. Es decir, aquel hombre alcanzó la salvación a pocas horas o minutos de su muerte. Después viene la tercera palabra. Esta se encuentra en San Juan, capítulo 19, verso del 26 al 27. Y Jesús le dice a María: madre, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. Esta es una palabra de provisión. Hasta el último momento el Señor proveyendo para su familia. Dice la Biblia, terminando ese texto, que al terminar todo el sacrificio del Señor y al morir, dice que Juan recibió a María en casa. Es decir, el Señor la puso a su cuidado, a su madre, hasta el último día de su existencia. Esa es una palabra de provisión, y esto nos da la seguridad que aunque pasemos momentos difíciles y lleguemos a creer o a pensar que estamos solos, que Dios no nos escucha, quiero decirte, iglesia, que nosotros tenemos que tener la seguridad de que el Señor está con nosotros, que sus palabras son verdad, que sus promesas son verdad, que Él va a proveer la paz que necesitamos, que Él va a proveer el cuidado y la protección que en estos momentos necesitamos, que Él va a proveer finanzas, que Él va a proveer sanidad en nuestra vida. En la cruz habló una palabra de provisión. Después viene la cuarta palabra. Mateo 27, 46. Y Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra es una palabra de abandono. Escuche esto, iglesia, y esto es poderoso. En lo personal, en mi teología, este es el momento clímax del sacrificio de Cristo. Ese es el momento más importante del sacrificio del Señor. El momento por el cual Él ministró 3 años en nuestra tierra. El momento por el cual Él vino del cielo a hacerse como nosotros. Al nacer en esta tierra. Porque en este momento que Él dice: ¿por qué me has abandonado? Es el momento en que el Padre, la Trinidad, se tiene que separar por un momento. En el tiempo de la eternidad se tienen que separar. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento, cuando Jesús exclama esto, todo el peso del pecado estaba sobre Él.
Todo el peso de nuestras transgresiones, de nuestro pecado estaban sobre Jesús. Los pecados cometidos, los que se cometen y los que se seguirán cometiendo hasta que Cristo venga por la iglesia, todos esos pecados estaban cayendo sobre Jesús en aquella cruz. El Señor estaba acribando todo ese pecado. Dice la Biblia que se hizo pecado por nosotros. Y Él siente que el Padre lo deja por un momento, porque Jesús en Él estaba procesando todo ese pecado de nosotros y transformarlo en perdón y transformarlo en victoria y transformar la esclavitud de pecado a la libertad en el Espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? El momento en que Jesús cargaba el pecado tuyo, de tus hijos, de tu familia, de tus compañeros en el trabajo, de tus compañeros en la escuela, mi pecado estaban sobre Él. Número 5. Está la quinta palabra en San Juan capítulo 19 versículo 28. Y dice la Biblia que Jesús dijo estas palabras para que se cumpliese la Escritura. Una profecía dicha por Él muchos años antes. Y dice la Biblia que Jesús exclamó: tengo sed. Ahora es una palabra de humanidad. Y es para asentar quién era Él. Jesús pudo haber venido en forma de Dios, sin dejar su gloria. Pudo haber aparecido entre nosotros y relacionarnos con el Padre, pero saben ustedes que esto no hubiera tenido valor. Porque la Biblia dice que el pecado entró por un hombre, por Adán. Y era necesario que fuera restituida esta relación con Dios por otro hombre, es decir, desde la perspectiva humana. Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y esto es un sello de su humanidad. Tengo sed. Dice la Biblia que le dieron vinagre, es decir, un hombre tentado en todo, sin cometer pecado, hecho pecado por nosotros, desde su perspectiva humana, venció a Satanás, triunfando sobre él, quitándole las llaves de la esclavitud que nos tenían, de las cadenas que nos tenían prisioneros, ahora para darnos libertad. Una palabra de humanidad. Viene la sexta palabra. San Juan 19:30. Estando ya casi para finalizar las 6 horas, Jesús dice: consumado es. Todo está hecho. El sacrificio ha terminado. Todo ese proceso de pecado había sido quitado y ahora había un nuevo camino para una nueva relación con Dios, entre el hombre y Dios. Esta es una palabra de victoria, una palabra poderosa. Consumado es, todo está hecho. Se acabó el proceso del sacrificio. El pecado ha sido derrotado. La salvación ahora es accesible al ser humano. Y Él exclama con una voz, en lo personal pienso, con una voz firme y de autoridad: consumado es. Y por último, la séptima palabra se encuentra en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es una palabra de confianza. Después de haber llevado el pecado de nosotros y Él haber sentido que todo estaba listo y decir: consumado es, ahora sí, tiene la tranquilidad para entregarle al Señor, al Padre, su espíritu. Y yo pienso que cuando Él suspiró, y me gusta pensarlo así, Jesús suspiró entregando su vida con una gran sonrisa en sus labios, de paz, de alegría, de victoria. Así que hay 7 gotas de oro que surgieron del Gólgota. Una palabra de perdón,
una palabra de esperanza, una palabra de provisión, una palabra de abandono, una palabra de humanidad, una palabra de victoria, una palabra de confianza. Y dice la Biblia que cuando esto ocurrió hubo tinieblas. También la Biblia registra que en ese momento hubo un terremoto. La Biblia nos deja ver que hubo resurrecciones corporales ante la muerte de Cristo, y también la Biblia habla de un soldado romano que ante todo lo que estaba viendo dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Iglesia, quiero mencionarles sobre los triunfos de la cruz, porque en esa cruz del Calvario para mí hubo 5 triunfos importantes de Jesús. En primer lugar, en la cruz fue echado fuera el príncipe de este mundo. En la cruz fue derrotado Satanás, cumpliéndose la profecía de Génesis 3:15, que el Señor lo heriría en la cabeza, lo humillaría y lo puso debajo de nuestros pies. Nos dio la autoridad sobre ellos, sobre los demonios, sobre Satanás. Usted y yo somos más que vencedores, porque en aquella cruz Satanás fue derrotado. El segundo triunfo es que en esa hermosa cruz se anuló el acta que había en contra de nosotros. El apóstol Pablo dice que clavó en aquella cruz el Señor el acta de decreto que era contraria a nosotros, aquella acta que decía que éramos pecadores, que no merecíamos la vida, que por la paga del pecado merecíamos la muerte. Pero Jesús tomó esa acta de decreto que te acusaba a ti, iglesia, y me acusaba a mí, y lo puso en aquella cruz, triunfando, anulándola y dándonos vida, y vida en abundancia, y una nueva esperanza en Cristo Jesús, una nueva vida en Cristo. El tercer triunfo es que en aquella cruz se abrió un camino nuevo para una nueva relación con Dios. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo Jesús. Ahora yo no necesito ir a alguien para que me conecte con Dios. Ahora yo tengo esa facilidad de poder llegar a la presencia de Dios donde yo me encuentre. El Señor dice: acercaos a mí confiadamente al trono de la gracia a través de nuestra oración. El cuarto triunfo es que en aquella cruz se nos dio el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestros cuerpos. Es esas llagas de la cruz de Cristo que hoy nos dan la sanidad, que hoy tenemos la esperanza de sanidad. Y es esa sangre derramada en la cruz del Calvario que hoy nos accede al perdón de los pecados. Y por último, en la cruz Jesús fue declarado el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esa cruz el Señor se convirtió en nuestro Rey, en nuestro Señor. La Biblia dice que solo en ese nombre hay salvación, y que Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre todos se tendrán que hincar, toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe qué me gusta pensar? Que Jesús, ante lo que estaba haciendo, no iba viendo solo un viernes de crucifixión. Él ya iba vislumbrando un domingo de resurrección. Cuando alguien va a jugar algún deporte, no va pensando en las dificultades que va a enfrentar durante el partido. Al menos yo jamás entré pensando eso. Yo pensaba y entraba pensando en la victoria. Y Jesús fue a la cruz vislumbrando la victoria. Jesús fue a la cruz sabiendo que ahí se iba a encontrar lo que hoy nos hace más que vencedores a nosotros por medio de Cristo.
quiero, iglesia, que lea conmigo juntos. Tome su Biblia, le doy el tiempo para que lo haga. Para que tome su Biblia y vaya conmigo a Isaías. Isaías capítulo número 53. Y vamos a leer del verso 3 al verso 5. Espero que ya lo tenga por ahí. Despreciado y desechado, dice el verso 3, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, escuche esto, iglesia, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos nosotros sanados. Celebre al Señor en su casa. Ese es el momento para aplaudirle al Señor. Este es el momento para que levante sus manos y le diga a Jesús gracias, porque su sacrificio no fue en vano. Su sacrificio te da esperanza a ti de sanidad este día. Estás enfermo, sus llagas, su sangre, su sacrificio te accede a la sanidad. Estás pasando por problemas de escasez. El Señor, a través de su sacrificio, te asegura su provisión. Estás pasando por algún problema, alguna dificultad. El sacrificio del Señor te accede a su paz y a su bondad y a su misericordia, a su favor inmerecido. ¿No has conocido a Jesús? Tal vez tú que me estás viendo. Su sacrificio te accede al perdón de los pecados, ya que tu nombre esté en el libro de la vida, para que un día estés juntamente con Él en el cielo. Fueron sus heridas, no es por obra del ser humano, es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que este día debe ser de júbilo, iglesia. Este día debe ser de alegría. Este día debe ser de contentamiento, de victoria. Porque si no hubiera ocurrido, usted y yo no tuviéramos la esperanza de un día estar en el cielo y reinar con Jesús para siempre. Es cierto, Jesús no nos pide que le paguemos lo que Él hizo. De hecho, no nos daría la vida, ni otra vida para poder agradecerle lo que Él hizo por nosotros, porque costamos a precio de sangre algo invaluable. Y Él no pide que le paguemos, no, pero Él te pide a ti cosas importantes: tu obediencia, iglesia. El sacrificio Él ya lo hizo. Hay gente que se flagela hoy en día. Hoy, no sé si en algún lugar del mundo hubo una procesión por lo del COVID-19. Algunos dijeron que lo iban a hacer virtual. Pero trayendo a la memoria lo que han ocurrido otros años, la gente se flagela. Algunos enmascarados se golpean hasta que sangran. Otros se van hincados por kilómetros cumpliendo mandas. No, el Señor ya hizo el sacrificio una vez y para siempre. No necesitamos hacerlo. Él solo quiere obediencia. Él solo quiere que tú le des lo más valioso que hay en tu vida, que es tu corazón. Que confíes en Él y que le seas fiel hasta la muerte, porque Él te dará la corona de la vida. Iglesia, reflexionemos. Ese es un momento muy hermoso para reflexionar en familia, que como quisiéramos que estuviéramos todos hoy llenando este lugar. Y yo sé que cuando regresemos y se levante toda esta contingencia, yo sé que cuando vengamos a la casa de Dios, a nuestro primer culto de regreso, yo sé que vamos a venir con un corazón alegre, vamos a venir con júbilo. Pero en este momento, ahí en su casa, esa es su congregación. Y le voy a decir por qué. Porque
La iglesia lo conformamos nosotros. Y ahí donde estás con tus hijos, con tu familia, donde te encuentras, ahí tú eres iglesia en ese momento. Ahí donde estás, reflexiona y di: Señor, tú mereces toda mi obediencia. Si estás agradecido, merece toda tu obediencia. Si estás agradecido, merece toda tu fidelidad. Si estás agradecido, merece toda la adoración y toda la gloria. Agradécele al Señor su gran amor y su gran sacrificio en la cruz del Calvario. Si estás enfermo, quiero orar por ti. Tómate de la palabra, tómate de Isaías 53, créela, vívela, porque el Señor va a hacer un milagro este día, este momento. Ahí donde estás viendo esta transmisión, extiende tus manos hacia donde está el video y vamos a conectarnos juntos con Dios. Señor, gracias te damos, porque por medio de tu sacrificio yo tengo perdón de pecados, porque por medio de tu sacrificio ahora mi nombre puede estar en el libro de la vida y está en el libro de la vida y me accede a estar contigo cuando tú vengas o me llames a cuentas. Señor, si hay alguien que aún no te conoce, yo te pido que lo alcances. Si tú estás viendo este video y quieres renovar votos con el Señor, es el momento para hacerlo y dile: Señor, perdóname. Te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Si no has conocido a Jesús, dile: Señor, ven a mi vida este momento y hazme Señor y Salvador. Sé el Señor y Salvador de mi vida en el nombre de Jesús. Ahora oro por todos los que están enfermos en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de enfermedad sobre los cuerpos enfermos. Declaro que por tus llagas somos sanados en el nombre de Jesús. En este instante, en esa conexión de fe, Señor, hagas el milagro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido que la protección de tu Espíritu ante esta contingencia esté sobre tu pueblo. En tu precioso nombre, Señor. Te amamos y te agradecemos. Gracias, Señor. Amén y amén. Ánimo, iglesia, que el Señor está con nosotros. Adelante y disfrute de la presencia del Señor.